Tardes Bárbaras presenta. Zule, ¿cómo estás? Contanos un poquito cómo estás primero. ¿Cómo estás pasando estos días acá en...? Subile un poquito porque yo la escucho muy baja. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, no, a vos perfecto. La estoy pasando de 10. Lamento que hace media hora que estoy, no, más de media hora, tratando de conseguir un taxi imposible. Están con servicio condicional. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, ¿por qué? Así que no lo sé. No dice servicio condicional, pruebe más tarde. Mira, Oh, Y bueno, no conseguí. habíamos pensado ir a buscarte, pero si te iba a buscar y volvía, ya no llegábamos. Íbamos a terminar a cualquier Claro. hora. Y no. Bueno, lo que yo tengo que decir que la estoy pasando muy bien, bien. que amo a Micaela y amo a Catalina A mucho, sus mucho, nietas. mucho, y les mando un beso. Un beso. ¡Mua, mua, mua, mua! Babosa con sus nietas está. Te tratan Así bien es. ahí, los que te están hospedando te tratan bien, ¿no? ¿Cómo? Los que te hospedan te tratan bien, ¿no? Sí, a mi hijo y a mi nuera también Ahí los está. amo mucho. Muy bien. Menos mal que dijo eso porque se ¿No? pudría todo. Si no. Vamos en el horno. Fíjate cómo se escucha. Bueno, Bueno, ¿qué nos trae por acá? bueno, Ya habíamos adelantado Me- un poquito, ¿viste? Nosotros que vamos a hablar sí. sí. No pude escuchar lo que hablaron porque estuve acá buscando taxi. Y, Todo el bueno, tiempo. No te preocupes. así que Sorpréndenos. me perdí todo el programa. Uy, estuvo buenísimo. Después lo podés ver porque va a estar ahí grabado. En YouTube. Sí, Así que no te preocupes. sí. Bueno, nosotros habíamos Bueno. contado un poquito de que vamos a hablar, te lo resumo así, sobre el duelo y las etapas del duelo, ¿no? Exactamente, Bien. sí. Es un tema que me costó mucho ponerme a escribir sobre esto, porque, bueno, ¿quién no atravesó alguna vez un duelo? ¿Quién no dejó alguna vez un duelo congelado que le estuvo perturbando la vida? Mm, Es un tema, es algo difícil de transitar. es difícil, sí. Es un proceso emocional que sigue a cualquier pérdida. Ujú, sí, sí. Viene del latín dolium, Ah, mirá, que significa dolor, aflicción. dolor, aflicción. Dolium. Dolió. Sí, pero cuando hablamos de duelos en relación a las pérdidas, no solamente la pérdida se refiere a un ser querido, a veces a algún objeto al que estamos muy apegados o Claro. a una rutina importante. Si bien la intensidad y las características varían en función del grado de cercanía que tenemos con eso. La naturaleza de la pérdida, la forma de ser de cada uno, la historia. En estos tiempos vivimos muchas pérdidas Sí, sí, es un momento... Sí, de y mucha atravesamos duelos. pérdida. Ujú. También, bueno, aunque el duelo se asocia a la muerte, hay diversos tipos de pérdida. Uno puede, una ruptura de pareja, una mudanza, un Mm. cambio de escuela, un cambio de trabajo, la jubilación. A veces, cuando la persona se tiene que jubilar o la jubilan porque ya está muy grande, tiene que hacer un duelo porque pierde esa cosa de todos los días, Claro. algunos procesos de enfermedad. Te hago una consulta, Zule. En esto de la jubilación, yo me enfoco como un poco ahí. Ya te querés jubilar. Sí, ojalá. En esto de la jubilación, ¿existe ese duelo barra miedo de la falta o de no sentirse útil o decir, che, a partir de ahora que no estoy trabajando, que no hago ¿Qué nada, hago? ¿qué ¿Qué hago? O sea, soy un inútil, me tienen que tener de acá para allá. ¿Está esa etapa en ese tipo de duelos? Sí, justamente yo estoy trabajando con un paciente que le faltan unos 5 años para jubilarse. Y ya se siente Pero mal. que sí, su vida es ese trabajo que tiene y la organización de sus días gira alrededor de su trabajo. O sea, el trabajo lo ordena.
y muchas veces dice que no sabe cómo se las va a arreglar sin la obligación de trabajar, porque se abre como un tiempo vacío. Bueno, Por ahí eso, está el... bueno, en el caso ahí. caso de la jubilación, Sí. es interesante, por ejemplo, con este paciente, poder trabajar antes. Claro. O está bueno que Sí, lo tomó un ir par a- de años antes. Sí, hay gente que antes de jubilarse ya proyecta, hace proyectos acerca de que, bueno, qué va a hacer con su tiempo cuando esté jubilado. Ujú. En ese caso, no sé si es tan doloroso, me parece que no. Y no, El si ya tema es buscas. cuando te No tenés que jubilás hacer. y no tenés otra cosa que hacer. Porque Sí. es muy común uno que lo ve, ¿viste? No, ese hombre trabajó toda la vida, dejó de laburar y, no sé, pasa 1 o 2 años y la persona se fue para el otro lado, ¿no? Es que para mí Sí. tiene que ver con esto, que también es un tema interesante. Va a la para otro depresión, momento. va... Claro, no, pero tiene que ver con, uno puede, viste la frase, o vivir para trabajar o trabajar para vivir. Si vos Exacto. vivís para trabajar, después cuando ya no tenés trabajo, ¿cómo vivís? No vivís. Claro. Entonces, bueno, Sí. Diana, te la tiramos para otro momento, otra charla del trabajo y la vida. Ojo, es buena. Sigamos Sí, con está esto. bueno. Mientras tanto, sigamos con esto, Sí, Zule. con el duelo. Bueno, y sí, a mí me interesaba comentar las etapas del duelo. Ujú. No son etapas, son momentos Sí. que uno atraviesa al sufrir una pérdida. Yo los voy a ir dando en un cierto orden, pero no significa que se den exactamente así. Se puede saltear, cada uno atraviesa como puede. Y el tema es que cuando uno se queda estancado en alguno de estos momentos y sigue su vida, pero fijado a ese momento en relación, supongamos, a un ser querido que Bien. perdió, por muerte o por separación, Separación. por ejemplo. Sí. Bueno, yo los nombro primero. Son Dale. un momento de negación, un momento de ira, un momento de negociación, uno de depresión y finalmente la aceptación. Una pregunta. ¿Son lo mismo? O sea, ¿tiene alguna relación con los pasos de la adicción? Viste que se dice que también tiene las etapas de la adicción, de negación, de todo lo que dijiste. No lo pensé, pero podría ser, lo podríamos pensar. Pensémoslo. 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 No lo pensé desde el lado de la adicción, porque, no sé, la adicción me parece que es otra cosa, ¿no? Sí. Son momentos en los que en lugar de hablar, uno se tapona Claro. con un objeto, con Sí. una sustancia. Claro. Estas cinco De etapas todas están... maneras, uno puede dedicar, puede meterse en la adicción en algún momento del duelo. Sí. Lógico, sí. claro. En el que no Lógico, quiere ver. lógico no. Pero No, pero sí porque o sea, esa adicción En lo que- suple un vacío, el claro. vacío que te había dejado la persona o lo que sea. estas etapas están un poco banalizadas, por decirlo de alguna manera. No sé, en cualquier película, viste, que te dicen, ¿no? Las 5 etapas del duelo. Incluso hasta Sí. en Los Simpsons lo muestran. De que primero la ira, en 5 minutos, La negación. la negación, la ira, Sí, te o sea, te muestran. muestran todo, que Homero se enoja, hace esto y lo otro, y después lo acepta. Sí. Pero puede ser que está un poco, ¿no?, banalizado estas 5 etapas a nivel Sociedad. sociedad, claro, como que, no, por ahí sí es verdad, pero como que ya está como Sí, muy... como lo toma como chiste. Claro. Sí. Sí. Bueno, Sí. ¿quieren que cuente más o menos lo que es cada etapa o seguimos de largo? No, Dale, dale, contá, dale, por favor. contate cada etapa. Para eso estamos. Bueno, la negación es bastante habitual Ujú. en el momento inmediato a una pérdida. Sí. Sobre todo cuando se da de repente, en forma inesperada, sorpresiva, sufrimos una sensación de irrealidad Claro. que no puede ser y que puede acompañarse de una como congelación de las emociones, como que no sentimos nada, Me con pasó. actitudes de
¿Sí? no pasó va, nada, sí. o una actitud de mucha entereza emocional, ¿no? Que uno dice, qué bárbaro, qué Sí, bien que está. como una caparazón en realidad es. Sí, Como para superar o para quizá ayudar a otro también a superar ese momento. Entonces, viste que uno siempre dice, tengo que estar fuerte para los demás. Sí. Entonces, ahí es o sea, más allá de la negación, también acompaña esto que decís. Claro, eso ya no sería por ahí una negación, sería un esfuerzo para, por ejemplo, qué sé yo, Pero entra dentro de este primer etapa, porque lo primero que uno, a ver, se te muere un familiar y uno lo primero que piensa, aparte de esta negación, que yo recién decía, yo me acuerdo que me pasó, viste, que no la negación de decir no se murió, sino es, ¿cómo puede ser? No puede no estar. Pero también uno necesita o piensa que tiene que estar entero para el otro. Entonces ahí es donde decíamos recién, Sí. las emociones, uno o las suprime o parece más fuerte de lo que realmente es. El clásico, la Sí, procesión o va la por dentro. simula, Sí, la simula una fortaleza que Sí, por ejemplo, ante un hijo. claro. Mira, a mí, ahora que estoy escuchándolos a ustedes, les voy a contar una experiencia personal que me parece que tiene que ver con la negación. Ujú. Y es que cuando se murió mi mamá, Sí, yo durante bastante tiempo, no sé, me pasaba algo lindo y me iba al teléfono para llamarla y contarle. Y de repente decía, ¿pero qué estoy haciendo si mi mamá se murió? claro. Claro. ¿No? Eso es como una especie de claro. negación. Bien claro, sí. Sí, Sí. claro. Ahora entiendo. En separaciones, ¿no?, de parejas se nota mucho, por ejemplo, donde uno de los miembros actúa como si siguieran juntos, sin poder hablar de esto. Y entonces dice, sigue como si no pasara nada, Claro, ¿no? sí. Claro. O no habla como su ex, sino mi novia. Pero te separaste. Claro, como si Claro, pero no ya hubiera está. pasado nada. A veces Sí. en las peleas también pasa que uno de los dos se comporta como si no se hubieran peleado. Claro, sí. Otro momento es la ira. Ahí rompes todo. Ahí aparecen sentimientos de frustración, la impotencia, ¿no? Pueden atribuir la responsabilidad de la pérdida a otra persona. A veces hay personas que no pueden elaborar el duelo porque quedan atrapadas en un reclamo continuo que les impide despedirse del ser amado. Yo tuve una paciente que enviudó y tuvimos que trabajar bastante tiempo el enojo que tenía con el esposo que se había muerto. Claro. Mira. Estaba enojada porque se había muerto y le echaba la culpa de haberla dejado porque no se había cuidado como debía, Claro. ¿no? Uf, qué fuerte, sí. Sí, la ira, estaba pensando eso, la ira contra el que se murió. Dice, ¿por qué te moriste? ¿Me dejás Sí, solo? sí. Claro. Y debe ser Sí, más hay común de lo que gente uno también, piensa. es muy común, Claro. o alguno que se enoja con Dios También, sí, porque se lo llevó. sí. Claro, tal cual. Sí. Hay mucho de eso. Sí, sí. Pero lo que tenemos que tener claro es que todos estos momentos son normales. Claro. Uno pasa por el atravesar el duelo es pasar por todos estos momentos. Claro, no trata que de alguna evitarlo, manera, ¿no? Claro. No trata de evitarlo, sino justamente los tenemos que conocer para transitarlos. sí, y porque de alguna manera tienen que ver con el deseo de conservar vivo a ese que no está más. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿esto transcurre y traspasa naturalmente, digamos, solo? Puede tener, Sí. cada etapa puede tener su tiempo, su momento, Sí. puede, cruzarse, es totalmente natural que pasen estas 5 etapas, pero en su orden o como fuese. Quizá no las 5. Ahora, mi pregunta es... Sí. Mi pregunta es, ¿yo puedo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, evitar esas etapas? No termino de transitar el duelo. Eso como que queda súper claro que si no paso estas etapas, el duelo no lo transité.
Pero digo, yo puedo suprimir esas etapas y vivir en un loop Sí. de la vida nada, o sea, en mi soledad o en mi mundo con mi pareja que falleció, por decirte algo. Sí, por eso a veces se habla de duelos patológicos, de duelos no realizados, donde uno está como pegado a esa muerte Uf, y no va ni para atrás ni para adelante. qué fuerte, es fuerte eso. Hay duelos que duran años. Todo depende de cada persona, ¿no? Y cómo se las arregle y qué apoyo tiene. Mira, justo estoy viendo una película, Bueno. una serie, que no me acuerdo el nombre, que vos, Zulema, la viste. Un lugar, ¿cómo era? No importa. Un lugar para Un soñar. lugar para soñar. Claro, que Sí. la historia central es de una chica que se le muere el marido. Y un poco se ve esto de la culpa, pero en este caso culpa a ella y también cómo lo va, creo que se puede analizar, ahora lo estoy pensando que lo estamos hablando, no lo pensé antes, pero se ve un poco claro el tema de las etapas del duelo y cómo también otra persona ayuda a poder superar y a poder caminar. Estaba pensando en Sí, pero esa- sí. es así. Ahora, en esa película se ve claramente cómo ella quedó atrapada Claro, por eso lo pensé. sin poder terminar de resolver el duelo y por lo cual no puede formar una pareja nueva. Ujú. No me cuentes Se el final que enamora. todavía no la vi, ¿eh? Oja, no, guarda que no la terminé de ver. No te voy a contar, pero se enamora de otro hombre, Sí, pero no puede formar una pareja. no, porque está siempre pensando en un montón de cosas, ¿no? Pero la culpa es lo que ya no tiene, en lo que, en la vida formada antes, que en realidad transita por varios duelos esa mujer también. Que está bueno, cuando pierde un hijo. Sí, y esa misma culpa me parece que la deja atada al marido fallecido. Exactamente. No avanzó en los... Tenemos que decirle que llame a la licenciada Zulema para poder hablar de este Para tema, que avance. que avance y bueno, listo. Bueno, siguiendo con esto, Sí. la negociación Negociación. es cuando uno empieza a tomar conciencia de la realidad de la pérdida y al mismo tiempo se empieza a ver qué cosas puede hacer con esa pérdida. Ajá. Por ejemplo, quien cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota, si empieza a comportarse de otra manera. ¿Cuánto Que dura, no? Tampoco es real, Y ¿no? no. ¿Cuánto No. dura ese cambio? Claro, Claro. si yo cambio esto, quizá que vuelve Sí. conmigo, ¿no? Sí, o también ante la muerte uno empieza, si yo tal vez le hubiera insistido con que hiciera tal cosa, no se hubiera muerto. Claro. Ahí aparece la culpa en Cambio el que retroactivo. queda vivo, digamos. Claro. Se mezclan ahí las dos etapas, la culpa con la negociación. Sí, ¿qué podría haber hecho yo para que esto no pasara? Ujú. Sí. Y a medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, uno empieza a darse cuenta lo que verdaderamente implica esta ausencia. Entonces empiezan momentos de depresión, de pena, de tristeza, de nostalgia. Por ahí uno se empieza a aislar socialmente, pierde el interés por las cosas diarias. Es como la etapa más heavy, digamos, ¿no? Se podría quizás, yo lo Sí, pienso. y sí, cuesta hacer las cosas que se hacían de a dos, o que se hacían con el otro. O que todo te recuerda, yo cuando caminaba por esta calle con personas, ¿no? Sí, Todo te lleva, sí. todo te lleva a eso y todo te lleva, obviamente, al llanto, digamos. Acá, Claudio quería llorar hoy. ¿Yo? Dijiste, ¿puedo llorar? Antes. Ah, no me acuerdo. Sí, dije, ¿podemos llorar? Así, está sensible, parece. Estoy Claudio. sensibilizado. ¿Qué más Perdón, tenemos, te Zule? sacamos, perdón, nos fuimos del tema, discúlpame. No oigo muy bien.
Vamos a hablar Bueno, mejor. no, este momento no es un momento patológico, es un momento necesario. Es necesario pasar por la tristeza, por la pena, por llorar, Sí, porque solamente doliéndonos de la pérdida podemos empezar el camino para seguir viviendo a pesar de la pérdida. otra vez. Espera, ¿lo podés decir de nuevo? Me Estuvo perdí. difícil. Claro, al sentir dolor, tristeza Sí. por lo que perdimos, podemos empezar a transitar, a caminar por la vida con esa pérdida, Claro, ahora sí. Sí, sí, no sí. creyéndonos que no pasó nada, ni enojándonos con nadie. Aprender ni a con soportarla. culpa. Aprender a convivir con esto que se perdió, que ya no está. Sí. Mira. Y después la aceptación supone haber logrado cierta tranquilidad que tiene que ver con comprender que la muerte y otras pérdidas son fenómenos de la vida. Es como una herida que cicatriza, Claro. ¿no? Y permite recordar y seguir adelante con la pérdida. Zule, te hago una consulta. Cuando existe la posibilidad de volver en etapas que ya transcurriste, ¿o es algo que ¿De en volver? realidad no las viviste y las te estás viviendo? No te entendí. ¿Está No te escuché. ¿Ahí me escuchás? Sí. Bien, te hago una consulta. ¿Existe como el volver a revivir ciertas etapas del duelo que ya las viviste, o en realidad es que no las viviste bien, por decirlo de una manera, o no las tuviste del todo? Sí, se puede, porque en realidad no son etapas, son momentos. Claro, puede Y uno venir puede- muchas veces. Puede tener un momento por algún recuerdo que viene, que estés más deprimido, o el enojo es raro que aparezca de vuelta una vez que Que ya sanó, uno entre ya comillas. lo Claro. pasó. La negación también. Sí, ya está. O sea, esos momentos de negación y de enojo, en general, no, es difícil que vuelvan si ya los superaste y ya los trabajaste. Sí. Los otros Aunque puede el- ser. Y los otros, sí, la aceptación y la depresión. La La negociación no creo, porque ya La está. aceptación como que ya la vivís, o sea, Sí. Sí, esa última sí, etapa la puede vivís, aparecer, pero... puede aparecer en algún momento, no sé, algún sueño que tengas y que vos después empieces a pensar, uy, si yo hubiera hecho esto Claro. otro. Y de todos modos, aunque el duelo es personal, lo que es muy importante es el acompañamiento social, no dejar a la persona sola. Zule, te hago una consulta. Ahí Sí. nos están preguntando por las redes, dice, después de pasar por las distintas etapas, ¿se puede en algún momento dejar de lado la tristeza? Que sabemos que puede Sí. ser uno de los sentimientos de las etapas un poco más invasivas, por decirlo de una manera, ¿no? Para con uno. Sí, se puede dejar la tristeza en algún momento y tener un recuerdo cariñoso, ¿no? Una añoranza. Sí, eso lleva tiempo, seguro. O sea, porque la vida continúa. En realidad, una vez que vos vas avanzando... La pregunta y- es cómo. O Y- cómo, sí, cómo bueno. uno percibe que va a continuar esa vida en este caso, sin esa persona, por decirlo de una manera. Ujú. Creo que no se responde esa pregunta, se vive. Eso es lo que quiero decir. Sí, o sea, sí, el sí. cómo es, yo que sé, viviendo, animándote a hacer, empezar a hacer cosas, a relacionarte con gente, obviamente a tener esto que decíamos de la aceptación y decir, bueno, ya está, se murió, pero está conmigo, porque siempre las personas continúan y los recuerdos continúan, y uno sigue viviendo y ahí empieza como a vivir. Yo creo que yo, ¿no? Que no soy psicólogo ni nada, pero creo que sí que la tristeza se puede llegar a dejar y te queda lo que decíamos recién, como la alegría de lo vivido, de decir qué lindo, mirá, o esto le hubiese gustado a tal persona. Por eso, es el recuerdo. Claro. Sí. O sea, la respuesta Un dice sí recuerdo se puede dejar de cálido, lado. un recuerdo cariñoso. Un recuerdo cariñoso. Bien. Sí.
Se puede. Decirle que se Es puede. im- Ahí le respondimos a Graciela. No, igual ahora yo quería hablar algo más sobre Dale. Todo tuyo. pero es importante poder compartir el dolor con otros. Ujú. Sí. Y con algunas elaboraciones que suelen dar un sentido a esta pérdida. Ayuda mucho hablar del ser querido con otros y el recordarlo. Mm. Yo, por eso ahora lo que quiero decir un poco es lo que yo pienso acerca de cuándo se pide ayuda profesional. Sí. Y bueno, el duelo es parte de la vida. Mm. Entonces es importante no tratarlo como una enfermedad, Claro. como una depresión, como una tristeza crónica, que es un poco lo que preguntaban. Mm. Claro. Pero a veces se complica de manera tal que la persona queda atrapada en ese dolor Sí. y no puede seguir adelante. Ahí es bueno pedir que algún amigo le diga, bueno, consultá con un psicólogo, que pida ayuda. Claro, cuando no avanza, Entonces, le damos un empujón, digamos. porque si no puede quedar encerrada en una depresión crónica. Mm. O escapar de su dolor a través de medicamentos, de alcohol, de sustancias, sentirse sin emociones, sentirse frío. como que no Empezar le a querer pasa probar nada. otras cosas para volver a sentir. Sería. Sí. Mm. Sí, entonces es interesante y saludable trabajar la pérdida en relación, por ejemplo, a qué de nosotros hemos perdido en esa persona, qué se llevó de nosotros salirse, porque uno cuando está vinculado con otro, sobre todo íntimamente, pone cosas de uno Mm. Mm. en Sí. la relación. Y yo estuve trabajando hace poco con un paciente que no había enviudado, pero sí se había separado de la mujer y no soportaba haberse separado. Y trabajamos, bueno, qué cosas quedaron con su ex de él, Claro. de mi paciente, ¿no? Sí. Entonces uno se duele por lo que fue para el otro. Claro. Estos son temas que uno puede trabajar en un análisis. No sé si es muy fácil trabajar solo estas cuestiones. Y es un poco más elaborado ya el... Y sí, esto es ya cuando uno no puede elaborar un duelo solo. Claro. Otra pregunta es ¿qué se perdió con lo que se perdió? Mm. Eso que fuimos para el que se perdió, ¿no? Mm. ¿Qué del deseo se jugaba con ese ser querido? ¿Qué proyectos se fueron? O sea, no Es- se va esas solo una preguntas- persona, sino se va un motivo también como para vivir algo de lo que estabas viviendo. Claro, ahí voy. Mm. Estas preguntas entonces dan cuenta de esto que vos decís, al motivo para vivir, son las que dan cuenta de un sentido que le habíamos dado a la vida y que ahora ya ese sentido capaz que no nos sirve. Ahora yo me Tenemos que pregunto, recrear nuevos sentidos. claro, ¿no es sano crear el sentido? Uno lo dice así, por ahí ya la respuesta es no, ¿no? Así a corto plazo. Pero digo, ¿es sano crear tu sentido de la vida en una persona que tiene principio y final y no sabes cuál es, ni el principio ni el final? Bueno, yo no sé si es sano o no es sano. Lo que sí sé es que esto es lo que nos pasa. Claro. Sí, lógico, sí. Nosotros vamos construyendo un sentido a nuestra vida con determinados ingredientes, ¿no? Mm. Cuando algunos de esos ingredientes ya no lo tenemos, y bueno, Se nos cambia la tenemos receta. Tenemos que reinventar un nuevo sentido, con lo cual podemos pensar que la vida no tiene un solo sentido. Uno no trae un sentido consigo misma, sino que uno le va dando distintos sentidos. Si volvemos a la jubilación, una jubilación sin que no sea dolorosa se da con la apertura a un nuevo sentido a la vida Claro. de esa persona. Ve- Cuando no encuentra otro sentido distinto
al de trabajar y es dolorosa. Lo mismo que esto que se suele llamar el nido vacío, ¿no? Claro, tal Cuando cual. los hijos crecen y se van, y bueno, Y se hay fueron. que dar un nuevo sentido, si no es muy doloroso. Y sí. Y sí. Sí, muy lindo. Entonces hay que armar nuevas escenas para nuestra vida, ¿no? Más allá de imponderables que no te los esperás. Yo me pregunto, quizás que se vaya un hijo de tu casa, como que en algún momento u otro lo vas a ir viendo, te vas dando cuenta, no es que te viene un día para el otro y dice me voy. No, Uno Sí. como que se lo va analizando. Sacando, por eso te digo, los imponderables, que Una muerte, se fue, sí. se fue una persona, murió, pasó de un día para el otro, eso no te lo esperás. En casos excepcionales te lo puedes esperar, pero digo, es algo muy rotundo. En las que sí te lo esperás, es conveniente, como este hombre que empezó 5 años antes de jubilarse, a replantearse eso, el qué voy a hacer, empezar a intentar encarar nuevos proyectos o lo que fuese como para salir de esa etapa de duelo, de depresión, de bajón. O sea, lo recomendable es arrancar antes, como quien diría. Y sí, está bueno cuando uno, por ahí no es tantos años antes, pero cuando uno ya, o sea que y cuando uno en el tema de la jubilación, uno va armando un proyecto de jubilación. Entonces cuando vos armás un proyecto de jubilación, Yo te podés vivo ir de joda. pensando qué vas a hacer después de que te jubiles. Si vas a viajar, si no sé. Hacer hay todo lo muchas que no cosas podías que hacer podés antes. hacer. Lo que no podías hacer por Claro. falta de tiempo. Vivir, básicamente. Empezás a vivir. O sea, uno En un idealizando caso, la sí, jubilación, ¿no? Porque en este país nunca sabés cómo te vas a No. jubilar. Pero uno idealizando la jubilación como de, vamos a viajar Y que te acompañe la vida, ¿no? Porque y que te también acompañe la vida y la persona que tienes al lado la también. persona que tenés al lado. Yo, Sí, en el caso de fallecimiento de un ser querido, bueno, darle un nuevo sentido a la vida es más difícil. Claro, tal cual. Por eso te decía, sacando un imponderable que te da un cachetazo de la nada, salvo las películas, viste que Titanic, ponele, cuando se murió Jack, que Rose hizo todo lo que Jack hubiese querido, que anduvo en caballo, todo, o sea, y rehizo su vida, supuestamente, pero es una película. no, y aparte duró 15 minutos el romance. Bueno, pero fue intenso. Fue un romance, Fue, no, ¿qué duró 15 más, minutos? duró ¿Qué como 15 minutos? 3 días duró. Pero fue intenso. Bueno, Eh, yo tuve contacto con una pareja joven, una pareja joven, a él le habían diagnosticado cáncer terminal. Mm. Entonces, ella dejó todo y se dedicaron a viajar. Por ese tiempo, claro, qué lindo. Bueno, es un buen cierre. Por ese, sí, digamos, sí. sí. Se dedicaron a, pues también que se ve que tenían el dinero como para poder hacerlo. Y sí. Pero bueno, es un modo, ¿no? También de poder despedir Sí, de cerrar lo que se estaba viviendo. y de cerrar y dar otro sentido a esto tan terrible que estaban viviendo. Ujú. Sí. Igual también, nada que También ver. hay un modo. Sí, sí. decime, te acordaste de algo, dale. No, decí que después me acuerdo, no me voy a olvidar. Tampoco me acuerdo de nuevo. No, que yo estaba pensando que hace mucho, me acuerdo que hace mucho tiempo, yo pensaba que como que el duelo, en realidad, o la muerte de alguien, el llorar a alguien, era egoísta, porque en realidad uno llora más, no porque se fue, sino porque ya no lo tenés más. Te tiré Claro. una cosa buenísima, te tiré. Estamos filosofando ya. Estamos filosofando, sí. Es más la pérdida que uno, o sea, el vacío de lo que hablamos antes, ¿no? El vacío que deja ¿Qué en cosa? uno, de que el otro se Exacto. murió. Más de decir, ¿por qué te morís? ¿No ves que ahora me Hay dejás- cosas que no puedo hacer. me dejas un problema ahora? Se lleva cosas, qué cosas de uno se pierden, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo también cuando me mudé de mi casa de la infancia, Sí. que ahí tuve lo que perdí, digamos. Yo creo que ahora pensándolo, si lo tengo que poner en palabras, puede ser que ahí dejé mi infancia. Es duro lo que Sí. digo.
Ahí dejé mi infancia. Y por eso, porque me costó mucho mudarme. Fue un Sí, duelo sí. realmente que hice. Sí. Y bueno, y sé que seguro ahí, como no es que perdí mi infancia, ¿no? Pero ahí como que fue el cambio. Decir, bueno, hasta acá. Ya no soy más un pibe. Claro, ya está. Ya igual era grande, pero bueno. Tenía 28. Tenía casi Sí, 30. pero bueno, en esa casa dejaste un montón de cosas, Sí. un montón de recuerdos. Ujú. Dejaste una historia. Claro. Sí. Y hice un buen Y cierre igual. Hice un buen cierre y no, te digo. Porque por un lado, yo me acuerdo, el último día me estaba solo en mi habitación, todo vacío, y miraba todo y me acordaba de las cosas vividas ahí. Pero después me costó volver a pasar por ese lugar por mucho tiempo. Sí. Me costó volver, viste, como que yo no vivía ahí. Claro. No, yo no vivía ahí. No soy de ahí. Claro. No es mi lugar. Sí, y después, bueno, lo tiraron abajo, hicieron una torre. Hasta cuando nació Catalina, que estuvo en el hospital Catalina es tu Güemes, hija, es mi te hija digo. Catalina, que estábamos cerca y pude pasar por la, Sí. por la puerta de la casa que era antes. Y güey, tenía sueños, cuando en su momento tenía sueños. Nunca se lo conté a mi psicóloga, pero tenía sueños con la casa. Me acuerdo que soñaba de que quería abrir la puerta y no podía. Bueno, nada. Pero bueno, ¿Qué ibas a decir? ahora sí. Y ya estaba cambiando de tema. Que a veces se puede responder también a las pérdidas con síntomas en el cuerpo. Sí, también. El cuerpo en el duelo es el lugar en el que duele el duelo. Claro. Esa frase. Literalmente. El cuerpo en el duelo es el lugar donde duele el cuerpo. El Wow. duelo duele a veces en el cuerpo, entonces Mira. uno hace síntomas. Sí. Y bueno, y es Corporales. necesario. ¿Qué le vamos a hacer? Es necesario. Si viene, bueno, transitémoslo. Avisale a tu jefe que es necesario. claro. Sí, che, Y jefe. una cosa que porque ya es medio que se está haciendo tarde, Sí. pero algo que no quiero dejar de decir, que es difícil en este momento que estamos viviendo por la pandemia, una cosa que complica mucho es esto de que no se que mucha gente tuvo que renunciar a los rituales simbólicos Ese es otro tema, claro. Sí. de despedida, Sí, fuerte. ¿no? Fuerte. En este momento eso está muy complicado. En general uno no puede despedirse. No. Sí, horrible. Y entonces, bueno, por ahí es un tiempo que habrá que inventar otro modo de simbolizar la despedida al ser querido. Despedir en vida. Y listo. Es que Despedimos en y vida. si hay un imponderable, hay un accidente, Bueno, pero... no lo puedes Claro, despedir en o vida. sea, No, obvio. Pero a bueno, lo mejor yo uno te estoy puede tirando una idea. No, pero uno puede despedirse. No, yo he visto mucho últimamente despedidas por Facebook. Sí, un montón. ¿No vieron Sí, ustedes? es un descargo, claro. Despedidas, ¿No? Que, igual, y a lo mejor despedidas eternas. Porque hay algunos que... sí. No, perdón, no sé si escuchaste, pero despedidas que no terminan. Porque... Va una tras otra, claro. Claro, una tras otra y pasa un año y... Pero hace va en un año proceso te del duelo sí, también. obvio, no estoy jugando Claro. a nadie. Sí. no, pero es un modo también de simbolizar la despedida, ¿no? Ahora que no se puede hacer como antes. Claro, Sí, sí. yo creo que por ahí las personas, y también incluso como argentinos, que somos como muy toquetones, muy cercanos, el hecho de tener a la... suena feo, pero digo, de tener a la persona en el velorio, por decirte algo, en este caso que es tan puntual, ¿no? En el velorio, con tener en el cajón ahí, y el hecho de agarrarle la mano, darle un beso y despedirte, eso como que siento yo- como Yo no puedo. yo tampoco, a mí me cuesta muchísimo, pero digo como que las personas que me tienen esa necesidad de tocarte una última vez para irte, ¿no? No sé si pasa, si es algo muy argentino o es algo como No, es en otras partes del mundo. muy humano, va, más Yo que... he vivido me acuerdo,
no un sepelio, ¿cómo se llama? Velorio. Un velorio, en cajón abierto, y el tipo ahí, todos hablando y cantando, ¿viste? Bueno, decís... Es vamos, un poco fuerte, vamos. claro. Calmémonos. Va, y después que hace la comida, ¿viste? Que se van a comer todos juntos. Decir que ahí no le invitan al muerto, porque si no ya estaríamos complicados. Claro. Bueno, el tema es que hay distintos modos de despedirse y cada uno se crea el propio, ¿no? Sí. No Sí. todas las despedidas se realizan con cajón abierto. No, lógico. Sí, 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 En los depende de lo que judíos pase. es con ¿no? cajón cerrado, por Claro. ejemplo. Sí, también. Sí, Pero depende bueno, del... es una despedida simbólica, Una no despedida deja de ser simbólica. Sí. Y en definitiva, como para Para ir cerrando, concluir, sí. el duelo es un proceso, me parece que uno tiene que tener en claro que el duelo es un proceso normal que facilita que la persona no se Acepte lo que sienta tan pasó. perdida. Claro. Mm. Sí, y no se sienta tan perdida, tan perdida uno mismo, y pueda reconstruir su mundo, Claro. Está bien. el sentido de su vida, de otro Perfecto. modo. Sí. Bueno, Excelentemente Excelente. cerrado. muy bien. Muchas gracias, Zule. Gracias, y vamos A ustedes. pensando el próximo tema. Perfecto. Dale, lástima que no estuviste acá con nosotros, pero bueno. Qué Ahora- lástima, Te sí. tuvimos acá, Zule. Ahora nos vemos en un ratito. No te preocupes. Bueno, Un Dale. beso grande, Muy bien. Zule. Beso. Muchas gracias. Gracias. chao, un beso. Chau, chau.